Amén, amén. Bien, como dice nuestro hermano, es un honor para el ser humano y para los hijos de Dios poder predicar la bendita palabra de Dios. En esta noche quiero comenzar, mi hermano, dando gracias a Dios por esa cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa preciosa cruz que nosotros tenemos aquí, un bello ejemplar, ¿cierto? Precioso, pulido, barnizado de una madera especial para poder adornar y recordar de nuestra iglesia. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 6:14, a aquellos que les gusta anotar las citas bíblicas, pero lejos esté de mí, dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo ayer me gloriaba con mis colegas. Ellos querían celebrar Semana Santa sin nombrar a Jesús y sin hablar de Dios. Y yo me deleitaba hablando de la cruz de Cristo. Le hablaba del poder de mi Dios, de ese Dios grande. Ese es mi Dios. El que abrió el mar rojo, ese es mi Dios, le decía yo. El que creó el universo, ese es mi Dios. Amén. Aquí en el altar, ¿cierto? Tenemos una cruz preciosa. Pero no fue como una cruz de estas características donde el Señor Jesucristo fue crucificado, sino que fue en una cruz tosca, una cruz dura. Tal vez para usted o para algunos la cruz es simplemente un símbolo. A lo mejor algunos se incomodan porque hay una cruz en la iglesia evangélica. Pero cuando uno comprende, mi hermano, el mensaje de la cruz y el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, eso nos cambia a nosotros y para siempre. Muchas veces, mi hermano, vemos que el diablo se burla de nuestra iglesia, se burla de nosotros, se burla muchas veces de los problemas que tenemos. Pero ¿sabe qué? Él le teme a la sangre de Jesucristo. Amén. Él le teme. ¿Sabe por qué? Porque fue vencido por la sangre de Jesucristo. Amén. ¿Recuerda la cita donde leímos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados y el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu. En este versículo tenemos una maravillosa descripción de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Una maravillosa descripción. Más existen algunas preguntas. ¿Cuál fue la razón de la cruz? ¿Cuál fue la razón de la cruz? ¿Por qué se necesitaba la cruz? Se la puedo decir con una sola palabra. Una sola palabra resume. Y es pecado. Podemos ver a través de las redes sociales, a través de la televisión, ¿cierto? Robos, asaltos, violencia, homicidios, toda la maldad. Y cuando usted lee o ve esto, nunca va a ver la palabra pecado. Nunca la va a ver. Nuestra vida es corta y nuestra muerte es segura. El pecado es la maldición para nosotros, pero Cristo es la cura. Amén. ¿Dónde está la cura? Aleluya, en la cruz. En la cruz. Nunca se lo olvide. Ahí está la cura, en la cruz. Vuelvo a repetir, 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Este versículo, mi hermano, como hablaba recién yo, porque me acordaba lo que tenía mi apunte aquí, hay suficiente dinamita en este versículo para dinamitar cualquier pecado que a usted lo esté atormentando. Que a usted lo esté atormentando o que a mí me esté atormentando. Suficiente dinamita para quebrantar ese pecado.
Pero ¿saben cuál es lo que prende la mecha de esta dinamita? Es la fe. ¿Cuánta fe hay en nosotros hacia Dios? Podemos creer en Dios, podemos conocer muchos libros, pero ¿le creemos a Dios? Podemos estar todos los días leyendo, pero si usted no obedece lo que dice la palabra de Dios, este bendito libro, si usted no cree lo que dice aquí, y no es real en su vida, ¿de qué sirve? Hoy aprenderemos cómo Dios perdona el pecado y cómo Dios se encarga del pecado. Voy a contar una historia. Por si acaso, esta historia no es nadie de aquí, pero viene al caso. Una vez un hombre iba caminando, viene alguien y le pega un combo. ¡Pah! Muy fuerte en su cara. Y al que le pegaron el combo era un cristiano. Y todos se asombraron por el golpe que le pegó. Y él se da vuelta y le dice, ¿sabe qué? Te perdono, le dice al agresor. Y el agresor dice, no te preocupes, yo ya me perdoné. Y salta a un tercero y dice, a ver, tranquilos, yo los perdoné a ustedes. Pero el que recibió el puñetazo en la nariz fue el cristiano. Solo esa persona que recibió el golpe pudo o puede perdonar al agresor. Entienda que el pecado es poner, mi hermano, el pecado es poner el puño en el rostro de Dios y solamente Él puede perdonar nuestro pecado. Algunos dicen, perdónate por las cosas que has hecho en tu vida. Y hasta ahí llegan. Pero debemos ir más allá. Existe un Dios santo, el Altísimo, el Poderoso, el que transforma las vidas, el que resucita a los muertos. ¿Usted cree en ese Dios? ¿O solamente le gusta escuchar de ese Dios? Usted tiene que creerlo, tiene que vivirlo. El pecado es un ultraje, un reproche, una rebelión contra Dios, a este Dios santo. El pecado no quedará impune, mi hermano. Va a ser castigado. Va a haber una consecuencia. Cualquier pecado que hagamos nosotros, Dios lo puede perdonar. Pero la consecuencia, espere. No ha llegado la consecuencia. Una vez me dijo un pastor que vino a predicar aquí, extranjero, dijo, yo todavía no veo la consecuencia de mi pecado. Yo le dije, espérese sentado, porque va a volver, más tarde que nunca. Pero va a llegar. El texto de hoy nos muestra 3 maravillosas verdades sobre cómo Dios perdona el pecado y cómo Dios se hace cargo del pecado. Primero, el sufrimiento vicario de la cruz. La palabra vicario significa el que toma el lugar del otro, el suplente, el sustituto, el reemplazante. Nosotros que somos profesores, cuando nos enfermamos, tiramos licencia y viene alguien y nos reemplaza por el tiempo que estamos enfermos. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Es decir, Jesús nunca pecó, mi hermano. Él no tenía manchas, pero murió por los injustos. Murió por usted, murió por mí. Levante la mano los que nunca han pecado. Levante la mano los que nunca han pecado. Levante la mano el que ha pecado y se ha arrepentido. Amén. Yo me he arrepentido. Amén. Dios a través de la Biblia enseña la lección de la sustitución. En el tiempo de Cristo los sacerdotes y los levitas, mi hermano, criaban ovejas. Habían instituido un rango especial de pastores que cuidaran ovejas. ¿Sabe dónde las cuidaban? En Belén. Yo me asombré cuando empecé a investigar sobre eso. En los campos de gozo.
en Belén. ¿Y cómo eran esos corderos? Eran muy especiales. Los de la Pascua eran los más finos y se les criaba, como dije, en Belén. En la semana de la Pascua, que estamos viendo hoy, esos corderos salían del campo de Belén, iban al templo y subían al templo. ¿Y saben por dónde entraban? Por la puerta de las ovejas. Por la puerta de las ovejas. ¿Para qué? Para ser examinados por los sumos sacerdotes y los levitas. Pero ¿saben qué, mi hermano? Ese mismo día, bajando del monte de los olivos, ¿quién venía bajando? Venía el Cordero de Dios, montado en un pollino, o nos reíamos porque era bien rara la palabra pollino, hijo de asna. ¿Quién venía sobre el Cordero de Dios, Jesucristo? El único. Que luego subió al monte Moriah. ¿Les suena el nombre Moriah? Siglos antes, ese monte, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, que sacrificara la única evidencia de que Dios iba a cumplir su promesa. Es el mismo monte. Qué casualidad de la vida. ¿No habrá más montes? No, mi hermano. Dios, como le digo a mi alumno, para decírselo pedagógicamente, es matemáticamente perfecto en toda su creación. El mismo día los corderos y el Cordero de Dios entraban en la ciudad. El domingo de Palma, la Pascua, el mismo día. Luego llegó el día cuando los corderos de Pascua, no el conejito, sino que el Cordero de Pascua, le cortaba la garganta. ¿Cierto? Y al mismo tiempo que esto sucedía, ¿saben, mi hermano? ¿Qué pasó? En el monte Gólgota, o Calavera, era crucificado el Cordero de Dios. Al mismo tiempo. Nosotros podemos manejar esta información, pero ellos, los religiosos de ese momento, la ignoraban. Vertía esa sangre preciosa más que los rubíes, mi hermano, por nosotros, por los pecadores. Yo no merezco que Cristo haya muerto por mí. Yo sé que cada uno de nosotros no se siente merecedor ni siquiera de una sola gota de sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo ahí, consumado es. Consumado es. Está terminado. La deuda está pagada totalmente. ¿Saben lo que le está diciendo a los sacerdotes? Sacerdotes, ustedes que están sacrificando cordero, terminen, ya no más. Levitas, guarden los cuchillos. Pastores que están allá cuidando en Belén, criando esas ovejas preciosas, ya no traigan más al templo, porque el Cordero de Dios ya hizo la obra perfecta. Ya no hay más sacrificios que hacer. El propósito de la cruz era la sustitución, y la Pascua nos lo ha mostrado en una forma clara y sencilla. Tenemos el sufrimiento corporal de Jesús, todos lo sabemos, lo representan mediante películas. ¿Sabe por qué los romanos usaban la crucifixión? La crucifixión tenía como fin ser cruel, ser inusual, inspirar terror. Cualquiera que veía una crucifixión decía, ay, yo no sé lo que hizo esa persona, pero yo no lo voy a hacer. Romanos, háganlo. Puede hacer cualquier cosa, pero no me crucifiquen. Esa era la razón de la crucifixión. De eso se trataba. ¿Ha oído la palabra excruciato? La palabra excruciato viene de la palabra latina que significa salido de la cruz. De esta palabra viene la palabra crucifixión, un tipo de dolor que proviene de la cruz, un dolor agudísimo. Y hay estudios científicos que muestran todo acerca de ello. ¿Y por qué? Exactamente, ¿por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué? Corporalmente, ¿qué es lo que pasó? Hubo una agonía física de la cruz, pero también hubo un sufrimiento emocional de la cruz. Nosotros Jesucristo
Cristo bebió la copa, la contaminación del pecado, sino que también llevó la corona, el castigo del pecado. La copa y la corona nos hablan de la cruz, de Jesús bebiendo esa contaminación, recibiendo el castigo. No es que Él haya pecado, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos claro eso, más Él pagó el precio. ¿Y cuál, mi hermano, era el precio emocional de Jesús? Es estar separado del Dios omnipotente. No solo Dios se separó de su Hijo amado, sino que también en ese momento el Señor Jesucristo se convirtió en el objeto detestado del Padre, porque estaba contaminado por nuestra inmundicia, mi hermano, siendo el gran Rey de la gloria, siendo el ser más hermoso, el Altísimo. No sé usted, pero cada vez que estoy predicando, no sé si es porque estoy más viejito, me estoy poniendo más llorón, pero ¿sabe qué? O más sensible a esto. Pero cuando analizo o edito algún video de la pasión de Jesús o los videos referentes a Jesucristo, no puedo evitar llorar. Saber que lo hizo por mí y muchas veces no hago nada por Él. O un poquito. Voy a hacer algo que no me incomode. Y Dios tuvo que mirarlo a Él, al ser más hermoso, al sublime, mirarlo como uno de nosotros, como un pecador, y tratarlo también como un pecador. ¿Comprende ahora lo que dice el texto? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, Él por nosotros. Ese es el sufrimiento vicario de la cruz. El segundo punto, de 3, la satisfacción vital de la cruz. Porque también Cristo padeció, ¿y qué sigue después? ¿Alguien puede decirlo? ¿Puede leer el versículo? 3:18. Porque Cristo también padeció. ¿Y cuáles son las próximas palabras? Una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Hermano, no significa que había una vez. Eso significa una vez y para siempre. Una vez para siempre. Al decir Jesús consumado es, dijo que la deuda quedó cancelada totalmente en Roma. Mi hermano, en Roma, cuando alguien era apresado en el calabozo, ponían un certificado de deuda, y ese certificado de deuda era porque escribían el por qué esa persona estaba ahí y cuánto tiempo iba a estar en ese lugar. Era muy ordenado. Después de cumplir la condena, entonces ellos escribían en el certificado de deuda pagado en su totalidad. ¿Saben cuál era la palabra que escribían en ese papel? Tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Ese hombre no podía regresar de nuevo a la cárcel por ese delito porque él mostraba su certificado. Alguien decía, oye, yo sé que tú una vez mataste a una persona. Sí, es verdad, yo lo maté. Pero aquí está el certificado que dice que mi deuda está pagada. Mi deuda está pagada. Yo le pregunto a mi hermano de esta noche, ¿su deuda está pagada? Amén. Yo digo amén. Yo sé que mi deuda fue pagada, no porque soy especial, sino porque Él es especial. Y a Él le plació pagar mi deuda. Hebreos 10, 12, 14 dice lo siguiente. Hebreos 10, 12, 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Lo que hicieron en el curso de pura gracia, de salió esa palabra, santificados. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo como el Rey y Señor de su vida, viene esa sangre preciosa de Jesús a su corazón y lo limpia de todo pecado y lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese, el 14, porque con una sola ofrenda, con una sola vez que fue derramada la sangre en una cruz como esta, hizo perfecto para siempre, no por un mes, no porque me descargué y ya perdí la salvación, como dicen algunos.
algunos, no, sino que para siempre. Ahí muestra la seguridad de la salvación. Esto es el porqué de la seguridad. ¿Sabía que si pudiéramos perder la salvación después de haber sido salvos, aunque eso es imposible, pero si perdiéramos la salvación, Jesús tendría que morir nuevamente en la cruz para darnos vida eterna? Pero aquí dice el versículo que lo hizo por una sola vez, hizo a los santificados para siempre. Consumado es, cancelado es. No hay nada que usted pueda hacer, no hay nada que yo pueda hacer. Ya fue hecho en la cruz del Calvario. Isaías 53:11. Mire qué precioso está estos versículos. Cuando uno empieza a encontrar versículos así, o a algunos le soplan lo más seguro. Dice 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios, desde la altura, vio lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y sabe lo que dijo? Quedó satisfecho por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte. Solamente el derramamiento de sangre puede cubrirnos, limpiarnos. Alábele que Él vive. El sufrimiento vicario de la cruz, la satisfacción vital de la cruz y la salvación victoriosa de la cruz. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, dice el versículo. ¿Para qué usted es salvo? Ah, no, para que Dios me bendiga. No, soy salvo, no sé. Es salvo, mi hermano, para ser llevado a Dios. ¿Qué hace el pecado? Lo separa de Dios. Hágase un escáner, revísese. ¿Qué está haciendo por Dios? ¿Qué está haciendo por su ministerio? Lo que Dios le ha dado en su mano, ¿lo escondió debajo de la alfombra? ¿Qué ha hecho usted? Es que yo no tengo un don. Si usted dice que no tiene don, mi hermano, usted le hace mentiroso a Dios. Porque en el momento que usted recibió al Señor Jesucristo, Él le dio el don. Pero no sé cuál es. Búsquelo. Es que no sé cuál es. Trabaje en la obra de Dios y va a ir dándose cuenta que ese es su lugar. Aquí, allá, acá, somos un cuerpo. ¿Se imagina que todos estemos cantando aquí? Todos estemos tocando guitarra acá. ¿Quién va a escuchar? Y el que está predicando aquí necesita que alguien le proyecte. Necesita que alguien esté a cargo del sonido. Necesita que esta iglesia esté limpia. Necesita que la iglesia venga llegando más hermanos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Descubra su don, pídale a Dios. ¿Qué hace el pecado? Nos separa de Dios. ¿Qué hace la cruz? Nos acerca a Cristo, al hombre pecador. ¿Qué hace la cruz? Sobre esa cruz Jesús tomó la mano de Dios, simbólicamente estoy hablando, ¿cierto? Tomó la mano de Dios y tomó nuestra mano y mediante su sangre nos reconcilió. ¿Cuántas veces hemos estado enojados? Yo también he estado enojado con varios hermanos aquí en la iglesia. He ido a conversar con ellos. Menciono con ellos y converso con ellos. Y nos damos la mano de reconciliación. Eso hizo Cristo en la cruz. Dios, Cristo y usted. Y nosotros, ¿sí? Él hizo la paz por medio de la sangre de la cruz para con esto llevarnos a Dios. Romanos 5:10, para ir finalizando. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, para llevarnos a Dios. Jesús nos ha tomado de la mano para presentarnos ante el Padre. Él nos lleva a Dios. Él intercede por nosotros, mi hermano. Jesús dice: Padre, ellos son míos. Y dice que nada, mi hermano, nos puede quitar de su mano. Nada. Usted está sufriendo cualquier problema, póngale el nombre suyo, póngale usted el nombre. Pero nada lo puede separar del amor de Dios, en lo alto ni en lo profundo. Ni ninguna cosa creada, dice, nos podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Esto lo anima a usted? A mí me anima con mi hermano. ¿Usted está cansado?
está choreado, como decimos nosotros. Si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, yo le invito a que venga a los pies de Cristo. Si hay alguien esta noche que siente que Dios le está hablando en su corazón, yo le invito a que venga a postrarse delante de su presencia. Y si hay alguien acá que está atribulado, que está cansado del camino, está abatido por el problema que sea, yo le invito a que venga a la cruz del Calvario. Yo quiero invitar a nuestro hermano anciano, Armando Espinosa, que pasa acá adelante. Si hay alguien que está abatido en esta noche, porque no vamos a hacer periodo de oración, yo le invito a que levante su mano. No tenga miedo. No le vamos a preguntar el por qué. Solamente levante su mano y Dios conoce. Si usted está cansado, si usted quiere reconciliarse con Dios, yo le invito a que levante su mano para orar por usted. No tenga miedo. Salga de ese lugar pacífico y póngase a trabajar con Dios. Hermano, ¿puede orar? Padre Celestial, damos gracias por tu palabra. Podamos recordar lo que hizo tu Hijo Jesucristo en nuestro favor. Esa salvación tan grande, ese sacrificio que es perfecto y de una sola vez para siempre. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de los presentes, tú aplicarás tu palabra conforme a la necesidad. De aquellos que han levantado su mano, tú también suplirás sus necesidades, Padre amado, porque en Cristo tú has prometido que todas las cosas serán posibles. Ciertamente, todo aquello que tiene que ver con la salvación, con tu reino, porque también has prometido de que tú estarás en medio de nosotros en nuestras dificultades, dando a entender, Padre amado, que el ejemplo de tu Hijo Jesucristo en la cruz también será en nosotros. Por eso, Padre Celestial, ruego, como lo hacía tu Hijo cuando estaba acá en la tierra, que pedía que no nos quitaras del mundo, sino que los guardaras, Padre Celestial. Señor, y así a cada uno de nosotros, que también en un momento hemos declarado que tu Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, hemos confesado con nuestra boca y hemos creído de que tú le levantaste de los muertos, Padre amado, rogamos para que tú nos guardes, Señor, día a día en nuestro caminar. Padre, te pido por esta iglesia, te pido por los hermanos que no están en este momento reunidos, te ruego por los hermanos que están acá en Chile, que son de nuestra denominación, pero también por cada uno de los hermanos a nivel mundial y también en el país, que confiesan tu nombre, que pasan por dificultades, Padre Celestial, que en estos momentos están sufriendo, Padre bendito, pero que tu palabra, Señor, que la cruz de Cristo sea lo que nos dé aliento y nos motive a seguir adelante. Padre, sabemos que nada podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Por eso, Señor, te rogamos que en tu misericordia tú escuches este clamor para que nos ayude, nos proteja, Padre Celestial, y nos guíe, Señor, en el camino que debemos andar. Padre, gracias por cada uno de los presentes. Bendice sus vidas, Padre amado. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos, con autoridad en el nombre de Jesús contra las fuerzas del mal. Somos el ejército
con armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Tenemos puesta la armadura de Dios y espada de dos filos en las manos con